Muy bien, bendiciones para todos. Muy bien, gracias a Dios. Estamos comenzando la segunda clase de dispensaciones. Creo que si estuviste en la primera clase atento, hay mucha información para seguir revisando, para seguir analizando. Es importante esto, porque si no, no vas a poder entender bien el contexto de lo que se está enseñando y el mensaje profético que hay detrás de toda esta escuela, que tiene que ver con cómo estamos parados en esta temporada profética, cómo funcionamos en el ahora de Dios, cómo entender lo que Dios está haciendo en este pacto, en esta temporada final, y comprender en qué momento del pacto final estamos, que es el pacto de la gracia, el cual está terminando, ya que Cristo regresa pronto. Entonces, bajo esos parámetros estamos haciendo esta escuela y hoy vamos a ya entrar a las 7 dispensaciones que hemos anunciado al comienzo de la clase anterior. Vamos a ver la primera, que es eh, la etapa de la inocencia, ¿sí? Esta dispensación de la inocencia. ¿Qué se entiende por dispensación de inocencia? Lo hemos estado hablando, pero vamos a entrar de nuevo para repasar, ¿sí? Es el lapso comprendido entre la creación de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, hasta el momento en que fueron echados del Edén a causa de la caída. En ese tiempo ellos eran inocentes en relación a lo que era pecado y a las consecuencias de este. O sea, la única, no estábamos hablando de una inocencia, como decíamos en la clase anterior, de un niño que mete los dedos en el enchufe, no. Estamos hablando de que Adán y Eva eran seres superiores en iluminación, sabiduría, en administración, superioridad de todo tipo. Pero antes de la decadencia del ser humano, en todo sentido, el hombre estaba en una altura mental, de sabiduría, impresionante, pero esto era gracias a la inocencia que estaba basada, esta inocencia estaba basada en el conocimiento pleno de Dios en sus vidas. Es Dios a través de ellos, era una plenitud en Dios. De eso se trata la etapa de la inocencia. Esta edad de inocencia tiene otra pregunta. ¿Cuáles fueron las características generales de esa dispensación? Veámoslas para que podamos entender esa etapa. Primero, notemos que la creación de una criatura capaz de ponerse en contacto con el medio que le rodeaba y sobre todo con su creador, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en toda su capacidad espiritual y moral. Dios creó al hombre para establecer una amistad profunda con él y para que éste le adorara y le sirviera. Algo importante que siempre nosotros debemos detallar, que Adán era hijo de Dios. ¿Por qué? ¿A qué se lo denomina hijo? Nosotros lo hablamos en la materia de paternidad esto. A lo que nace directamente del Padre. ¿Sí? Es una creación directa del Padre. Por eso en Job, capítulo 1, van a notar que a los ángeles se les dice hijos de Dios. A Lucifer también se le dice hijo de Dios, porque era una creación directa de Dios. Todo lo que es creación directa de Dios se le dice hijo de Dios. Y de Adán en adelante son hijos de los hombres. ¿Entendieron ese concepto? Entonces, cuando Cristo viene y establece esta idea de que ahora adoramos al Padre y vamos como en condición de hijos, el mundo antiguo, hebreo, sobre todo con este conocimiento dispensacional, entendía que para ellos Jesús estaba diciendo una mentira. No había hijos de hombre, no había hijos de Dios, había hijos de hombre, y que el único hijo de Dios era Adán, y el otro iba a ser el Mesías que iba a venir, y por eso no lo reconocían a Jesús. Y después Juan nos dice que todo el que cree en Jesús es constituido hijo de Dios, con lo cual nosotros hoy estamos en la misma posición del primer hombre, de Adán. Ya no somos simplemente criaturas que hemos salido del hombre, sino que somos hijos de Dios a través del Hijo de Dios que es Jesucristo. Esto es un milagro, realmente es el milagro de la salvación. Pero sigamos porque
lo que yo quería que ustedes apuntaran y entendieran era que Adán era hijo de Dios, ¿sí? Hijo directo de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran hijos de Dios, habían salido directamente de Dios. Segundo, tenían la capacidad para elegir libremente, a lo que derriba esta idea de que la inocencia tenía que ver con autómatas. No, ellos tenían la libertad de elegir este, y de decidir, ¿no? En ese momento ellos tenían una vida completamente tomada para Dios, eran hijos directos de Dios y vivían con la esencia de Dios en su vida, la voz interna de Dios en su corazón, pero tenían la decisión de que eso sea libre. A esto lo llamamos libre albedrío, determinación, y esta sería la base para aprobar o desaprobar. Este sería el elemento que Dios después usaría con los primeros padres para aprobarlos o desaprobarlos. ¿Sí? Fidelidad o infidelidad a Dios dependería netamente de la libertad de elegir que tenga Adán. Lo tercero que aparece aquí es la provisión de todos los elementos y factores necesarios para que el hombre pudiese ser fiel a su Dios. Su impecabilidad, impecabilidad es que Adán era perfecto, ¿entienden? Física, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, una perfección, era impecable el primer hombre, no había defecto porque Dios estaba completamente en el asunto, porque en la inocencia no hay mezclas. Bien, sigamos. Un ambiente sano, el Edén era un perfecto ambiente, ¿no? Un clima perfecto. Una naturaleza pródiga, ¿por qué? Porque todo era naturalmente sano, sin nutrientes sanos, todo era perfecto. Y la presencia de Dios y su comunión accesible, que esto es muy importante porque la inaccesibilidad que después se desarrolla a lo largo de la historia es a causa del pecado. Entonces, como no había pecado, había acceso a Dios, ¿sí? De poder estar continuamente en comunión con el Creador. En estas circunstancias, ¿cuál fue la naturaleza del pecado edénico, del pacto edénico? ¿Cuál fue la naturaleza del primer pacto? Recuerden que hablamos en la clase anterior que todas las dispensaciones tienen un pacto. Bueno, vamos a verlas. De acuerdo a Génesis 1:26 al 31, el primer pacto establecido entre Dios y el hombre se caracterizaba por las siguientes condiciones. Vamos a ver este contrato que Dios ha hecho con Adán y lo vamos a revisar juntos. ¿Cómo era? Primero, orden de procrear. Tenían en el pacto el orden de procrear. Todos esos beneficios que tenían como seres humanos primitivos les demandaba Dios procrearse, fructificar, multiplicarse. Fue una orden mediante la cual el marido y la mujer tenían la facultad y la responsabilidad de reproducirse para llenar la tierra. Y aunque esto no es el único propósito y razón del matrimonio, pero sí asegura que el tener hijos legítimos es la voluntad de Dios y no un pecado, como dice 1 Pedro 3:7 y Efesios 5:22. Y cuando Dios dice, fructificad y multiplicaos, no está diciendo al primer hombre que se fructifique y se multiplique como él pueda, sino que le está dando la facultad para hacerlo. Y en esto es importante que ustedes entiendan que cada vez que Dios está dando una orden es porque te ha habilitado y te dio la capacidad para poder cumplir con esa orden. Y en esta primer orden del contrato que Dios tiene con Adán, Dios le dice que tienen que fructificar y multiplicarse en la tierra. Así que esta facultad estaba en Adán y Eva. La segunda era poblar, llenar la tierra. No era el plan divino que los hombres edificasen ciudades para concentrarse en ellas, sino que se extendiesen sobre la faz de la tierra para poblarla. El rebelde de Caín fue el primero que edificó una ciudad. No dice la Biblia nada acerca de los hijos de Set en cuanto a la edificación de ciudades, sino hasta después del diluvio, pero aún entonces no fue el agrado de Dios tal proceder, según Génesis 11:4. Acá vemos otro asunto, porque para ustedes, para mí, que vivimos en ciudades, que tenemos límites geográficos, que aprendimos lo que son las soberanías territoriales en la escuela, entender esto es algo que es como de otro planeta, porque así era otro planeta. Fíjense, eh,
era procrear y multiplicarse y que los hombres vivan de una manera pacífica en una tierra sin límites, donde no hay divisiones, donde solamente hay vecinos, familias con territorios donde desarrollarse. No existía esto de las ciudades separadas. Bueno, esto parece una utopía, pero es lo que Dios había diseñado para el hombre primitivo. Número 4, número 3 de este contrato, orden de señorío. Mandó a señorear y sojuzgar. Esto no quería decir que el hombre debía matar a los animales para comérselos. No comía carne el hombre en ese momento, porque el próximo mandamiento lo prohibiría. Esto quería decir que las criaturas se sujetarían al hombre y no que éstas tuvieran el servicio del diablo, y que toda la tierra estuviera sujeta a Dios bajo la mayordomía y responsabilidad del hombre. Y subraya ahí la palabra mayordomía, porque eso es lo que hacía Adán, era un representante de Dios sobre su propia tierra. La tierra era de Dios y Dios había puesto un mayordomo. Y le dice al mayordomo, mira, todos esos animales son mi creación y yo amo a esos animales, a esa creación, y te permito que los gobiernes, que los lideres. Y había un movimiento en la tierra tan sano que los animales estaban bajo el gobierno del hombre sin ningún tipo de resistencia, violencia, instinto de destrucción como el animal contemporáneo con el cual hoy convivimos en el globo terráqueo. Provisión divina, otro punto, para sustentar la vida del hombre y de los animales y toda la tierra. Alimento vegetal y frutal. Fíjense que en este pacto el alimento es frutal y vegetal, no se come carne. Toda planta era útil para comer y no parece que hubiera animal carnívoro antes de entrar el pecado de Edén. O sea, el comer carne no era parte del diseño original. El otro punto de este contrato era el mandato cultural, la orden de trabajar y cultivar la naturaleza. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Esta labranza sería una labor de amor sin el trabajo y sudor que fueron impuestos más tarde. El mandato de guardarlo sugiere que había un enemigo que podía arrebatar el jardín y podía destruirlo. Adán debía mantenerse alerta y no dejarse sorprender. Fue su descuido el que hizo que se perdiera aquel lugar bellísimo. Acá hay un punto que después vamos a ir viendo que Adán pierde en el contrato, que es labrar y cuidar la tierra, ¿sí? Labrarla y guardarla. Esta palabra guardarla explica claramente que debía guardar los límites para que ningún enemigo espiritual entrara. Adán era consciente del enemigo espiritual, que era Satanás, pero parece ser que él no guardó el límite, por eso Eva pudo conversar con la serpiente. Eso es un tema para poder tocar más adelante, pero es interesante poder ver que el mandato cultural que Dios le da a Adán era el trabajo. Y no un trabajo, y quiero que quede claro, no un trabajo que tenga que ver con la esclavitud. En un momento yo enseñé sobre esclavitud y explicaba que esclavitud en el original tenía que ver con trabajo de mano de obra. Por eso Israel trabajó como esclavo para Egipto. Así que esclavo y trabajador tenían que ver con lo mismo en esa época, pero no en el caso este, porque cuando se habla de trabajo se habla del disfrute de poder producir, de poder crear a través del trabajo, de desarrollar, de poder ser creativo con su trabajo. Y esto ya no tiene que ver con la esclavitud, sino que tiene que ver con el desarrollo intelectual, emocional, creativo del hombre a través de su ocupación. El otro, una prohibición. En este pacto había una prohibición cuya desobediencia traía una mala consecuencia. Es la única prohibición que aparece aquí en el Edén, en este pacto, porque en todos estos, digamos, puntos, ítems, estamos viendo la demanda, pero acá estamos viendo la prohibición. Ahora vemos la única prohibición o limitación que Dios señaló al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal
del bien y el mal no podrás comer, era necesario el factor de obediencia de parte del hombre, lo que pondría a prueba su fidelidad al pacto en medio de su inocencia. Termina el pacto delineando el castigo que esperaba al hombre si éste desobedeciera la palabra prohibición, porque el día que de él comieras, de cierto morirás. No sabemos qué concepto tenía Adán de esta amenaza de muerte. Esto es interesante, lo que el material nos está marcando, porque él no tenía conciencia de muerte, ¿sí? Pero Dios le da una sentencia de algo desconocido para él. Él no había visto todavía una criatura muerta, jamás, pero su desobediencia significaría la cesación de un gozo y la bendición y comunión con Dios. En resumen, el primer pacto o contrato entre Dios y Adán, quien representaba entonces a toda la raza humana, consta de tres aspectos. Promesa de parte del Creador, pero que dependían de condiciones, número 2, que las criaturas deben cumplir con Dios, y 3, castigo si no fuesen cumplidas las condiciones. Para resaltar, los personajes que son prominentes en el primer pacto son Adán y Eva, la señal del pacto, el árbol de la ciencia y el bien y el mal. ¿Se acuerdan que les hablé de que cada pacto o cada dispensación tiene una señal? Bueno, la señal del Edén fue el árbol del bien y el mal. La promesa enviaría un redentor, Génesis 3:15, cuando después de la caída Dios le promete a Adán y a Eva, de la mujer saldrá la herencia, la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Bueno, esta promesa redentora. Una maldición: a la serpiente andaría sobre su pecho y comería el polvo de la tierra, sería herida mortalmente en la cabeza. Esto tuvo cumplimiento en el Calvario. Y un juicio. ¿Cuál fue el juicio? La sentencia. Recuerdan que estudiamos la investigación, la pregunta, la administración. Dios no es vengativo, está haciendo un juicio de lo que él ya había pactado con ese contrato. El juicio fue la expulsión del huerto, la muerte espiritual y física. Pero pastor, si vivieron como 1000 años después, pero murieron. ¿Me entienden, no? O sea, la muerte no estaba en el programa del primer pacto. Entró en vigencia en este nuevo pacto que iban a empezar a vivir. Y la exposición a los rigores e inclemencias de la naturaleza, porque ahora el trabajo no sería un disfrute, sino que ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Bien, hemos visto el primer pacto y vimos cómo Dios trató con el hombre en la primera etapa. Pero ahora el hombre ya salió del Edén y comienza una segunda etapa. A esta etapa se le denomina la edad antediluviana o era de la conciencia. Este es el segundo pacto, lo vamos a estudiar juntos también. Le vamos a dar tiempo para ir discerniendo cada parte del pacto. Bueno, sigamos. Número 1. ¿Qué entendemos por edad antediluviana? Es el tiempo comprendido entre la expulsión del hombre del huerto del Edén, ya Adán salió del Edén, hasta el diluvio, el momento del juicio, recuerden. Eso está en el capítulo 7. ¿Cuáles de Génesis? ¿Cuáles fueron las características generales de la dispensación? Comienza de una nueva etapa para el hombre caído comienza con una promesa de redención, ya lo hemos leído. El hombre caído comienza con una conciencia del bien y el mal, ya ahora no es inocencia, es conocimiento de lo bueno y lo malo continuamente. Comienzo de la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahora se están mirando continuamente los capítulos que vienen por delante en Génesis hasta el capítulo 7, del 13 en adelante. Usted va a ver en esos 4 versículos, en esos 4 capítulos, toda una serie de situaciones de rivalidades, de muerte, de pecado, de mezclas, etcétera, de generación gradual pero rápida del hombre, tanto en lo moral como en lo espiritual. Hay como una involución de aquella naturaleza perfecta que había en el Edén, ¿sí? ¿Qué significaba para el hombre la promesa de Génesis 3:5? Esta promesa no dio solamente la esperanza de un redentor personal que contendiera con Satanás y lo venciera, sino que
La promesa insinuó que habría enemistad perpetua entre las simientes opuestas en el mundo. En una heriría el calcañar de su antagonista, pero el otro heriría finalmente la cabeza de su oponente, esto es, a Satanás, y destruiría su jefatura. La quitaría la autoridad usurpada al hombre y derrocaría su reino. Por lo tanto, una guerra se desataría entre los malvados y los piadosos del mundo. Al hablar de los malos, Jesús dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, en otras palabras, de la simiente de la serpiente. Entonces, aquí en esta segunda etapa de conciencia, no solamente se desata una batalla de involución humana, sino una batalla espiritual, donde por primera vez se empieza a notar cómo las dos fuerzas del mal y el bien empiezan a combatir continuamente, lo piadoso contra lo injusto, el pecado contra la rebelión y la iniquidad, empiezan a estar continuamente en oposición, en contrapunto, en choque, cada vez más agresivo. Se lo nota en todos estos primeros, en estos capítulos que les he nombrado, del capítulo 3 de Génesis al 7, 4 capítulos donde se ve una guerra espiritual impresionante. ¿Cuál fue la naturaleza y las bases del periodo de la conciencia? Las bases del pacto de esta dispensación están estipuladas en el capítulo 3. El hombre caído en pecado y consciente de culpa había sido expulsado del paraíso y cubierto por pieles de oveja como símbolo de la gracia. ¿Qué derecho tendría ahora delante de su Creador? ¿Sobre qué bases podría acercarse a Él y pedirle su favor? El hombre había perdido sus derechos como criatura y ahora Dios tenía que tomar la iniciativa si se habría de sustituir la comunión entre el hombre y su Creador. El hombre estaba temeroso y consciente de su desnudez moral ante Dios, y aunque había tratado de cubrirse con el esfuerzo propio, tejiendo delantales de hoja, sabía que eso no bastaba para cubrir su pecado ante los ojos de Dios. Ahora Dios daba pasos precisos para declarar al hombre las nuevas leyes que habrían de regir en las nuevas condiciones y características diferentes bajo las cuales habría de vivir. Condenación del tentador y promesa de un redentor. Es posible que Adán no supiera el carácter real y efectivo de esta promesa, o sea que Dios mismo, naciendo en carne para ser crucificado, primero Jehová estableció la enemistad entre la prole o simiente de la mujer y la prole o simiente de la serpiente. Sin esta enemistad habría poca esperanza de que la raza humana volviera a alcanzar la santidad y la justicia perdida. Dios se dirigió a la mujer y estipuló dolores para sus partos y el señorío del esposo sobre ella. O sea, el movimiento machista y feminista comenzó en esa época, pero el hombre trabajó, para el hombre se le dio un trabajo duro, ¿sí? Enfrentamiento hostil con la naturaleza, todo cuesta arriba, sujeción a la muerte física como consecuencia del pecado, esto lo habíamos dicho la vez anterior, y Jehová hizo al hombre, a la mujer, túnicas de pieles y le visitó. De nuevo el Señor les enseñaba acerca de la redención. Debería haber derramamiento de sangre para la remisión de los pecados y para ser aceptados por Dios. Para resaltar personajes importantes en esta etapa: Caín y Abel, Set, ¿sí?, que es el hijo que sustituye a Abel, y Noé. Eh, Todo esto que hemos leído en el contrato primero, ahora vamos a ver de Caín y Abel y Set, todo lo que hemos leído en el contrato primero y todo lo que tiene que ver con el contrato de la conciencia, está basado simplemente en un hecho de que el hombre, al haber o desobedecido, ahora pierde todos los derechos del contrato anterior y ahora se encuentra frente a situaciones realmente desconocidas: la muerte, el trabajo, el dolor, la lucha en la familia entre el hombre y la mujer. Todo esto es consecuencia de haber caído del Edén. Trajo como consecuencias terribles lo que vamos a leer ahora, consecuencias fatales en la era de la conciencia. Caín y Abel, por ejemplo, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, son representantes de las simientes opuestas. Abel, según leemos, era justo, mientras Caín era el maligno. La Biblia muestra la historia de esta enemistad, y el espíritu de Caín no terminará hasta que la simiente de la mujer regrese para establecer su reino en la tierra y su adversario, aquel maligno, sea echado al lado de fuego. Las respectivas ofrendas: ellos habían aprendido de sus padres la necesidad de que me dieran un sacrificio cruento para acercarse delante de Dios. Noten esto:
Lo habíamos dicho en la parte primitiva de este pacto. Dios les dice, les voy a poner pieles en lugar de esas hojas que ustedes se pusieron que se secan rápido. Esto está hablando, y muchos coinciden, de que Dios enseña el método de los sacrificios de animales, ¿no? Para presentar sangre en el altar como una ofrenda de sacrificio, y les da las pieles como una señal de cobertura a través de este pacto. Ustedes luego van a ver a Caín y Abel que pasando el tiempo, dice la Escritura, y esto es importante que ustedes entiendan, pasando el tiempo quiere decir que continuamente fueron trayendo ofrendas, y aquí aplica lo del juicio, ¿recuerdan? Dios está continuamente mirando esas ofrendas, poniéndolas en balanza, ¿sí? Investigando de qué se trata, para que ustedes le puedan dar un contexto a esta idea de juicio. Y finalmente tiene una sentencia, mira con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Y fíjense que la gramática es clara, a Abel poniendo adelante el corazón de Abel y a la ofrenda que él trae, porque es una ofrenda de sacrificio de animales, mientras que la otra era una ofrenda de hortalizas, de verduras, de lo primero que le daba la tierra. Pero mientras Caín ofrendaba lo que a él le parecía, Abel ofrendaba lo que estaba dictaminado en la enseñanza de sus propios padres, traer una ofrenda de animal, sacrificio de sangre en el altar. A eso le agradó Dios. Bueno, Abel termina Abel termina muerto en las manos de Caín, y aquí se desprende la idea de dos naturalezas, de dos simientes, ¿sí? La simiente, esta simiente de muerte que viene de Satanás, y esta simiente de vida, de justicia, que viene a través de Abel. En hebreo se habla de que aún la sangre de Abel habla, pero la sangre de Jesús habla más que la sangre de Abel. Dice que habla más fuerte, que la justicia de Jesús es más fuerte que la de Abel. Acá estamos viendo un panorama de lo que estaba pasando en la primera etapa. Acá estamos viendo la descomposición del primer pacto, del pacto de la conciencia. Muerto Abel, nace Set. Dios le dio a Adán otro hijo que se llama Set, y con el nacimiento de Set, Abel tuvo su sucesor. De hecho, de este hecho surgen aspectos. Aquí comienza el desarrollo de la sucesión del linaje, el hijo de la sucesión mesiánica, o sea, una generación limpia, ¿sí? No se pierde la generación de Abel, sino que nace una generación que empieza a guardar los mandamientos. Paralelamente a la simiente santa de los hijos de Dios, aquí tenemos dos posturas que están en contraposición en el estudio de este evento. La primera, comenzará a reproducir los hijos de la simiente de Satanás. La corrupción llega a ser tal que el linaje de Caín, bueno, para resumir esto, se los voy a explicar. Hay dos posiciones teológicas. La descendencia de Set es la de los hijos de Dios, que se mezcla con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Hay otra postura, que es los ángeles, habiendo mezclado con las mujeres de la tierra, nace una generación híbrida. Esta escuela profética respalda la segunda opción, ¿sí? La generación híbrida que nace, que es una raza degenerada de gigantes, que libros como el libro de Enoch, por ejemplo, que es un libro apócrifo sacado, pero sin embargo respetado a lo largo de la historia, nos dice que no solamente comían y destruían, sino que a tal punto llegó el degeneramiento que terminaron siendo caníbales, comiéndose hombres. La tierra no podía soportar tal degeneramiento, y entonces la palabra de Dios nos dice que Dios escoge a un hombre justo al final del pacto, porque ya el degeneramiento era tal que Dios levanta a un hombre llamado Noé. ¿Recuerdan también que cada pacto se levanta un hombre? Bueno, en este caso fue Noé, perfecto en sus generaciones, dice la Escritura, y esto nos da a entender que Noé, no, si usted lee el original, no es que era perfecto en generaciones porque tenía un linaje perfecto de Set hasta donde él estaba, sino que en el original dice perfecto en su genética. Es decir, que él no tenía mezclas con estas razas híbridas, sus generaciones no se habían mezclado
genéticamente con esta generación y Dios tenía que salvar la raza humana. Escoge a una generación completamente limpia de esta mezcla degenerada que ya se había convertido la carne humana, porque ya pasó a ser carne. Recuerden que Dios dice, ya no peleará mi ser, mi persona con el hombre, porque él es carne. Era ya solamente una situación de carne, ya no había espíritu. Yo soy espíritu. Han separado completamente mi relación con ellos. Yo soy por un lado espíritu y ellos han decidido vivir solamente una vida de carne. Y el juicio, cuando comienza, se salvan de este juicio Noé con su esposa y sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafset, y sus respectivas esposas. Los animales para la preservación de la especie y para el sacrificio, todos entraron al arca y la puerta fue cerrada, fíjense, por la mano de Dios. Esto significa que Noé no cerró la puerta, el que cerró la puerta del arca fue Dios. Entonces las aguas del diluvio inundaron la tierra, destruyendo toda carne, mientras las 8 almas, Noé y su familia, se salvaron dentro del arca. Así terminó la dispensación de la conciencia, con juicio, con un diluvio universal, destruyendo literalmente toda esa generación degenerada que había comenzado, fíjense, ¿no? Con hombres tan perfectos como Adán y Eva, que salieron del Edén y que después de Caín y Abel comienza un movimiento de degeneramiento social. A tal punto que terminamos aquí, en mezclas genéticas, en destrucción, en muerte, en canibalismo. Dios destruye esa generación y se salva una nueva generación. Noé, ¿qué pasa con sus integrantes familiares? 8 en total, a la nueva etapa de la humanidad. Viene ahora entonces la tercera dispensación, que es la edad postdiluviana, que a esto le denominamos gobierno humano. ¿Y qué entendemos con gobierno humano? Por esta expresión queremos significar el lapso transcurrido entre el diluvio y la confusión de lenguas de la Torre de Babel, que aparecen en el capítulo 7 del 1 al 4 de Génesis. ¿Cuáles eran las características generales de esta dispensación? Génesis 9, ¿no? Introducción del hombre de esta nueva etapa con la bendición expresa de Dios, 9.1. El hombre entra con un concepto más amplio de la justicia de Dios, de su presencia y su amor. Por iniciativa propia el hombre ofrece holocausto a Dios en gratitud por la liberación del desastre. Esto señala la conciencia que tenían ellos de la forma verdadera de llegarse a Dios. Recuerden, ¿no? Lo que les estaba enseñando recién. Abel, ¿cómo ofrendaba? Con sacrificio. Adán se le viste con ropas de un sacrificio. Y ya Noé, cuando entra la nueva dispensación, tenía conciencia clara de esto y ofrece un gran sacrificio de animales apenas pisa la nueva etapa de la tierra. Dios establece un pacto con toda la humanidad, con toda la humanidad representada en Noé y su familia, deterioro gradual de la moral del hombre, su apartamiento de Dios y por fin su rebelión contra su Hacedor. ¿Y cuál fue la naturaleza del pacto con Noé? Desde el capítulo 8 vemos a Dios tratando de una manera específica con Noé, después de su orden de salir del arca. El primer paso que debía dar el hombre se encuentra en el versículo 17. Se da la orden tanto a los animales como al hombre de fructificar y multiplicarse, lo mismo que en el Edén. Se renueva el señorío del hombre sobre los seres inferiores. Leyes, acá hay una repetición, ¿sí? Los seres inferiores son los animales, siguen sujetándose al hombre. Leyes sobre la alimentación vegetariana se le agrega a la carnívora. Aquí el hombre tiene permiso de ingerir carne. A mi parecer era porque el hombre ya tenía en su naturaleza el comer carne de una manera desobediente en la dispensación anterior. Y ahora en este nuevo pacto hay un permiso de Dios para que el hombre, en su limitación y en su dieta nueva, el hombre pueda comer carne. Responsabilidad del hombre de hacer justicia por su propia mano. Se le da autoridad para administrar justicia y gobernarse a sí mismo.
En el versículo 7 se ratifica la orden de procreación y expansión, establecimiento del pacto de Noé y su descendencia, universalidad del pacto, o sea que es para todo el mundo. Dios da una señal concreta como sello y forma del pacto que establece que con la humanidad. Es la primera vez que Dios hace una alusión directa a una señal para confirmar su pacto. Y acá aparecen los personajes que se van a resaltar en este pacto segundo, en este tercer pacto, que es los personajes de Noé, Cam, Sem y Jafet, que son los tres hijos de Noé, que recordarán, cada uno de ellos tiene una representación profética a nivel global. Comencemos por Noé, fue el receptor directo del pacto, quien tenía que darlo a conocer a sus hijos y descendientes, ya que se especifica que ellos también estaban incluidos en el pacto. O sea, todos los que venían después de Noé tenían que incluirse bajo el pacto que Noé iba a compartir, ya que él recibe este pacto, este contrato. Noé tenía estos tres hijos, fueron los primogénitos de las tres razas más importantes de donde proviene toda la descendencia humana. Para muchos, nosotros tenemos una materia que seguramente tocaremos, que es el inicio de los pueblos, donde hablamos sobre todos estos temas y hablamos proféticamente de las razas. Y aquí vemos el inicio de las tres razas o de las tres fuentes de razas fundamentales de toda la humanidad. De estos, el más importante de las tres dentro de los planes de Dios es Sem, porque es la generación semita, de donde van a ser el Mesías, a través del cual pasa la descendencia del linaje mesiánico, y fue de él cual devino la nación de Israel o pueblo elegido de Dios. Ahora, de la generación de Cam nace Nimrod, quien viene de la línea de Cus, descendiente de, de, de Cam. La Biblia dice que este era un vigoroso cazador delante de Dios, pero cuando se le dice vigoroso cazador en la escritura no está diciendo como si fuera una especie de adjetivo que lo califica positivamente, sino que se está diciendo que es un orgulloso cazador, diciendo, mira, yo me alimento solo, no te necesito. Fundó varias ciudades y este es el que le da inicio al imperio de Babilonia. La voluntad de Dios era que el hombre se esparciera poblando el mundo, recuerdan que lo habíamos enseñado, pero este edifica ciudades, tal como lo hizo Caín y su descendencia. Aldeas y pueblos pequeños podían formarse, así gobernarse, como se ven en Deuteronomio, donde la palabra traducida ciudad no se refiere a una ciudad amurallada, sino más bien a una aldea o campamento, de manera que la acción de Nimrod no fue algo que estaba dentro del plan de Dios, era una rebelión, el crear un imperio. Eventos de este pacto, de este tercer pacto, la señal del pacto del arco iris en las nubes, como recordatorio para Dios del pacto hecho con el hombre de no volver a destruir la tierra con agua. Recuerden, dice acá que Dios no volvería a inundar la tierra, o sea, el globo terráqueo no volvería, o sea, la humanidad no volvería a ser destruida a través del agua. Pero Pedro más adelante nos dice que el primer juicio fue por agua, el último será por fuego. Así que el último juicio será por fuego, no por agua. No se repetirá esto. Esto es lo que dice este pacto. La maldición de Noé sobre Canaán, sobre la descendencia, no se refiere a los africanos como algunos han sugerido, ya que ellos son descendientes de Cam, a través de Cus, fue quien pobló especialmente el norte de África. Cam habitó en lo que hoy conocemos como Palestina o tierra de los filisteos. La maldición sobre Cam se cumplió literalmente con la desaparición completa de los cananitas. ¿Sí? Pero nosotros sostenemos que hay una descendencia cananita a nivel global que sigue desarrollándose, porque son las tres fuentes del desarrollo de la cultura de los pueblos. La ratificación de la promesa de la bendición sobre Sem. Sem representa a la generación mesiánica y a israelita. La expansión
todo el capítulo de Dios nos narra el proceso de la expansión de toda la raza humana en su distribución sobre la tierra. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos poblaron Arabia y África. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arphasaj, Luj, Aram. De Arphasaj descendieron los hebreos. Estos poblaron la Palestina y Asiria. Y los hijos de Jafet, entiendan esto, importante, fueron Gomet, Madab, Tubal, Tiras, Magog, Jabam y Mesec. Estos poblaron Asia Menor y Europa. De ahí el pueblo occidental. Fin de la dispensación del gobierno con juicio. Al cabo del tiempo, el hombre, bajo los efectos agudos del pecado, recuerden que Nimrod había creado un sistema de gobierno imperialista, lo cual Dios rechaza. La edificación de una ciudad y una torre que llegara al cielo como una especie de ofensa y de rechazo a la autoridad divina, el hacerse un nombre en orgullo, no son más que expresiones que manifiestan el orgullo del corazón, o sea, el mismo espíritu de Luzbel. Recuerden que de ahí nace Satanás, ¿no? Luzbel, luz del amanecer. Satanás, el caído. La frase "por si fuéramos esparcidos a la faz de la tierra" pone en manifiesto la conciencia de que lo que hacían estaba fuera de los planes de Dios y del posible juicio que podía venir sobre ellos. Recuerden que además de ser personas rebeldes, eran personas muy inteligentes, inspiradas por Satanás y por demonios. Y ellos sabían que podía venir un juicio de dispersión y es por eso se eligieron un nombre. Y al ver Dios el estado de rebeldía, ejecuta contra ellos la confusión de la lengua, acá está el juicio que viene sobre esa generación, esparciendo a la raza humana sobre toda la faz de la tierra, llevando a Dios a cabo un plan original. Confusión impidiéndole seguir edificando la ciudad y la torre. Detiene el nuevo orden mundial. La primera intención de nuevo orden mundial, es decir, un gobierno a la manera del hombre, es detenida a través de este evento profético. La dispensación del gobierno humano termina con un juicio, pero como en otras ocasiones, no se corta el proceso de revelación del plan redentor de Dios para con el hombre, para luego entrar a la cuarta dispensación que vamos a ver a partir de la próxima clase, que es la dispensación patriarcal. Lo que has visto conmigo son tres dispensaciones fundamentales que dan inicio a una decadencia de la humanidad. Recuerden que todo lo que han visto conmigo acá, lo único que demuestra es que después de la gracia de un hombre perfecto hubo una involución de la naturaleza, de la espiritualidad, de la sensibilidad, y Dios intentando en cada dispensación, empezándose a revelar con un solo objetivo: que el hombre vuelva a ver a Dios como lo vio en su origen. A partir de ahora vamos a estar hablando de regresar al origen, de hablar de estos temas que van a ser fundamentales para llegar a la dispensación de la gracia. Espero que hayas entendido, hayas disfrutado, hayas crecido con este nivel de entrenamiento. Profetizo que tú estás dentro del diseño divino, profetizo que estás en una temporada de avivamiento, de bendición, de pacto renovado en Cristo, y estás en la mejor etapa de tu vida para seguir creciendo y ser útil en el reino de Dios. Te espero en la próxima clase. Dios te bendiga mucho.